Buenas noches. En esta oportunidad vamos a presentar un informe psicológico. Está realizado por mi persona, Liceo Borcaya Cancho. El motivo de la consulta fue que el padre asiste hacia mí para evaluar a su menor hija, ya que refiere que la profesora de la institución educativa donde su hija estudia ha pedido que se le evalúe y se le hagan ciertas pruebas para ver si tiene algunas dificultades. Los datos de filiación. El nombre de la niña está restringido ya que estamos cuidando su identidad. La edad de la niña es 9 años y 5 meses. El sexo femenino, tiene un hermano. El lugar de nacimiento fue en Arequipa. El lugar donde vive actualmente es en Ilos. La fecha de su nacimiento es el 6 de febrero del 2016. La persona que acudió hacia nosotros es el padre Álvaro Ayala. La fecha de evaluación se hizo el 20 de junio del 2025. Estudia en un colegio privado y es de religión católica. ¿Cuál es el problema actual de la pequeña? Bueno, el padre trae a la niña porque ha notado algunas dificultades en la pequeña desde el año 2022, cuando ella ingresa a primer grado de primaria. La profesora en esa oportunidad le empezó a decir que su niña presentaba algunas dificultades, no podía seguir órdenes, no entendía algunas frases, no podía tener la parte visomotriz, ¿no? Entonces por eso es que el padre acude hacia nosotros y refiere de que le han pedido que se le haga algunas evaluaciones. Antecedentes relevantes. El embarazo fue normal hasta los 6 meses, cuando la señora comenzó a aumentar de peso y la medicaron con metformina. También comenzó o tuvo una subida de presión, por la cual se le dio pastillas para la presión y las tomó hasta el fin de su embarazo. El nacimiento de la niña fue porque se le rompió la fuente a la mamá, faltando 3 días, ¿no? En cuanto al área del lenguaje, el padre refiere que la niña a los 3 años, ellos como padres lograban entenderla, pero la maestra y otras personas no entendían muy bien lo que decía. Al momento que hablaba tampoco como que no coordinaba muy bien lo que decía, ¿no? La niña estado estudiando en la pandemia y recién ha ido al colegio a partir de primer grado, que es cuando la profesora le ha referido que tiene algunas dificultades para aprender. Actualmente la niña experimenta momentos de frustración, ya que a veces no puede realizar algunas actividades y esto la hace sentir un poco molesta. Técnicas e instrumentos. Las técnicas que se usaron fue la entrevista y la observación. En la entrevista la niña estaba contenta y también nos comentó que en el colegio se sentía un poco molesta porque sentía que no le salían las cosas tanto como a los otros niños. Eh, Sentía que como que ella decía, ¿no? Que se esforzaba mucho, pero que no podía alcanzar el objetivo que ella se ponía. En cuanto a la observación, la niña se mostró receptiva, colaborativa, respondió a las preguntas con naturalidad, se mostró algo tímida al inicio y luego empezó a entrar más en confianza. Es una niña muy participativa, pero en algunos momentos cuando se le hizo ciertas preguntas, nos pidió que se le volviera a replantear la pregunta porque no la entendía. En cuanto a los instrumentos que usamos, fueron 5: la escala de inteligencia de factor G de Cattell 2, que es para la edad de la niña, ya que la niña tiene 9 años y 5 meses. El test de gestáltico visomotor de Bender, el test del dibujo de la figura humana según Elizabeth Koppitz, el test de la familia de Luis Corman y el cuestionario de capacidades y dificultades. Escala de inteligencia factor G, Cattell 2. Al aplicarle la prueba a la niña se encontró un coeficiente intelectual de 89, un centil de 28 y un NA tipo de 4.
¿Qué quieren decir esos datos? El coeficiente intelectual de 89 quiere decir que la niña está en un rango normal límite, lo cual indica que el funcionamiento intelectual de la niña está ligeramente inferior al promedio, pero sin evidencia de déficit. Este resultado puede estar relacionado con las dificultades específicas en ciertas áreas del procesamiento cognitivo. ¿Qué nos quiere decir el centil 28? Quiere decir que la niña se encuentra por encima del 28% de la población de su misma edad y debajo del 72%, lo cual coincide con la clasificación del coeficiente intelectual obtenido. La niña va a tener que requerir o se le va a tener que brindar acompañamiento académico y psicológico para fortalecer las habilidades cognitivas y prevenir dificultades futuras. El ENEA tipo 4 significa que la niña se caracteriza por tener una personalidad emocionalmente sensible, introspectiva y creativa. La edad mental estimada con base al coeficiente intelectual de 89 se estima y se sitúa aproximadamente entre 8 años y 4 meses, lo que presenta un desfase madurativo de alrededor de un año y un mes a su edad cronológica. Este desfase puede estar relacionado con algunas dificultades escolares o sociales observables, lo cual resulta recomendable el diseño de intervención. Como podemos ver, aquí están las evidencias que se le ha aplicado la prueba a la niña. En el test gestáltico visomotriz de Bender, al aplicar la prueba se tuvieron 7 errores. La edad madurativa fue de 6 años 6 meses a 6 años 11 meses. Signos significativos que se encontraron fue la distorsión de la forma, que fueron 4 errores los que se encontraron, y la integración. Se encontró un error. Para los signos altamente significativos tenemos la rotación. En líneas generales, la niña presenta un retraso madurativo significativo de aproximadamente 2 años y 6 meses, ya que la niña actualmente tiene 9 años y 5 meses. Y esto nos dice que la niña se encuentra en un nivel inferior esperado a su edad actual. Durante la evaluación se observaron signos relevantes. La primera fue la distorsión de la forma y se considera significativa. Esto puede estar relacionado con las dificultades de organización y material visual al momento de copiar. El segundo signo encontrado fue la integración, que son las dificultades de organizar elementos coherentes que puedan impactar negativamente en las estructuras gráficas. Otro signo altamente significativo que se encontró fue la rotación. Fabiana presenta dificultades para mantener las letras y las figuras en la orientación correcta, lo que indica un déficit de percepción visoespacial. Esta dificultad puede estar relacionada con los problemas visuales. Como consecuencia de todo ello, las imágenes las puede percibir de forma invertida y desorganizada. Aquí les mostramos las pruebas de la evidencia de haberse realizado la prueba. En el test de la figura humana, según Coppis, la niña tiene un solo error, que es en las piernas juntas, que demuestra que la atención del niño e intentos rígidos por controlar sus propios impulsos sexuales y el temor a sufrir abuso. Las conclusiones de esto es que la niña se le pidió dibujar, ¿no? Dibujarse o dibujar a una persona, y ella decidió dibujarse ella misma. Ya la niña, cuando se le preguntó quién era la persona que se había dibujado, refirió que era ella, que tenía la edad, la que actualmente tiene ahora, 9 años, y cuando se le preguntó por qué tenía los ojos hacia un costado, dijo que ella estaba viendo a la ventana porque le gusta ver las flores y las mariposas.
Entonces, en las conclusiones tenemos que el dibujo y el relato verbal de la niña reflejan una imagen positiva de sí misma, con rasgos de seguridad, creatividad y autovaloración. La figura que la niña nos dice, ¿no? Que observa las flores y las luces solares, sugiere una orientación emocional hacia lo agradable, una conexión con el entorno este, mm, dentro de su ambiente. La inclusión de la corona también, porque la niña dibujó una corona, nos denota, y bueno, y se le preguntó, nos dijo de que la niña este, tenía la corona porque se sentía así más bella y porque sentía que podía lograr todo lo que ella quisiera. Entonces esto también nos da una expectativa positiva que ella tiene sobre sí misma. Como les dije, aquí están las evidencias que se ha realizado el test, están las anotaciones que se hizo de las preguntas y la figura de la niña. En conclusión, en el test de la familia, este dibujo sugiere una estructura familiar reconocida con los roles definidos y vinculados afectivos fuertes, especialmente con la figura materna y con la mascota, que la niña se representa más grande y al frente, y esto puede indicar una autoimagen positiva, pero también la necesidad de atención y protagonismo o carga emocional. La figura paterna parece cumplir un rol más distante o secundario en lo emocional. Se sugiere profundizar en aspectos relacionados con la dinámica emocional y los vínculos familiares, especialmente con el padre y con el hermano. Estas son las evidencias de que la niña aplicó el test y de su dibujo. En el cuestionario de capacidades y dificultades se le preguntó al padre, fue el padre al quien se le hicieron las preguntas, ¿no? Aplicando este cuestionario dio como un puntaje de 16 y una categoría de rango límite. En las escalas tenemos 5 escalas. Los síntomas emocionales, que tienen un puntaje de 4, donde la niña tiene un límite una categoría límite. Problemas de conducta tiene puntaje 3, también está en categoría límite. Hiperactividad, la niña tiene puntaje de 5, que está en una categoría normal. Los problemas con compañeros tienen puntaje de 4, que ahí sí tiene una categoría normal. Y la conducta prosocial, que tiene un puntaje de 6 y también tiene una categoría normal. ¿Qué podemos concluir de esto? Este cuestionario refleja que la niña tiene buenas capacidades prosociales y una regulación atencional adecuada, lo que constituye un aspecto favorable adentro de su perfil. Eh, Sin embargo, se identifican señales de alerta en el área emocional y en la calidad de relaciones con sus pares, ¿no? Con sus amigos, lo que podría estar incidiendo en su adaptación social y en su bienestar emocional. En lo que quería hacer hincapié es que la niña, pues cuando estábamos hablando, sugería esto, ¿no? O cuando se tuvo la entrevista con el papá, nos dijo de que a la niña le costaba mucho tener o relacionarse con otros niños, que con los que conocía sí podía estar, pero con otros niños se le hacía difícil relacionarse. Estas son las evidencias tomadas de la prueba. Ahí tenemos al papá y el cuestionario que se le toma. En conclusión, con base a la evaluación clínica, la entrevista y los resultados psicométricos, se puede concluir que Fabiana presenta dificultades específicas de aprendizaje, principalmente en los procesos de lectoescritura, de comprensión lectora, memoria operativa, orientación espacial y procesamiento visomotor. Estas dificultades han sido persistentes desde los primeros años escolares y se mantienen a pesar del esfuerzo y apoyo familiar. El coeficiente intelectual de la niña es de 89, obtenido en el test de factor G de CATEL-2, ubicando a Fabiana dentro del rango límite del funcionamiento intelectual, lo que indica un desempeño cognitivo inferior al promedio, pero no corresponde con discapacidad intelectual.
Esto sugiere que las dificultades de aprendizaje no explican únicamente las limitaciones intelectuales, sino por alteraciones en funciones cognitivas específicas. En la prueba gestáltica visomotor de Bender se evidencian signos significativos como la distorsión de forma, fallas de integración y rotación. En el test de dibujo de la figura humana, Fabiana proyecta una autoimagen positiva con autoafirmación y aspiraciones. Sin embargo, también se observan ciertas tensiones emocionales con las piernas juntas, trazos débil y vinculación fuerte con la figura materna. La figura paterna parece como emocionalmente más distante. En la cuestión del cuestionario nos indica que Fabiana se encuentra en riesgo emocional. En el rango, el límite de lo que es las emociones y su conducta y la relación con sus pares, especialmente estar no relacionada con los amigos, y aquí la niña puede tener posibles dificultades en la integración social y esto puede afectar en su autoestima y tener un rendimiento bajo académico. Por último, vamos a hablar de las recomendaciones. La niña debe tener una intervención psicopatológica individualizada, reforzamiento de las habilidades de lectoescritura, comprensión lectora y matemática básica, aplicación de estrategias multisensoriales, uso de colores, imágenes, materiales manipulativos, rutinas estructuradas y consignas claras, breves y secuenciadas, atención psicológica, apoyo emocional para el manejo de frustración, fortalecimiento de la autoestima y habilidades sociales, espacios terapéuticos donde pueda expresar sus emociones y reforzar su autoevaluación. Terapia del lenguaje. Dada la persistencia de las dificultades en el área pragmática y de comprensión, se recomienda la evaluación y seguimiento por especialistas en lenguaje. Derivación a neuropediatra para descartar trastornos neurológicos del desarrollo y afirmar el diagnóstico diferencial específico del aprendizaje con dificultades mixtas. Apoyo escolar. Adaptaciones curriculares no significativas, más tiempo para realizar tareas, uso de organizadores, evaluaciones orales en lugar de escritas en cuanto sea posible, coordinación con el equipo de docentes para aplicar estrategias diferenciadas y seguimientos continuos. Orientación a la familia, continuar con el acompañamiento académico en casa de forma positiva, evitando comparaciones, eh, animando sus logros y fomentando la autonomía y valoración en el esfuerzo más que en el resultado.